¿por qué no le damos bola a los chicos? ¿Por qué las clases no son esenciales? No es una pavada esto. Estamos hablando de un escándalo que ya tiene ribetes internacionales. ¿Por qué? Porque apareció la Organización Mundial de la Salud y dijo las clases tienen que volver. UNICEF dijo que el daño a los chicos es irreparable. E incluso dijo que hay una generación perdida. UNICEF habla de la generación perdida de COVID. La verdad es que aquí hay una cuestión política muy grave que quiero ahora conversar con mis invitados, pero que yo le puse de título "El falso progresismo cerró las escuelas". Terminó cerrando las escuelas. Da la sensación de que no terminamos de comprender la magnitud de la tragedia educativa que estamos viviendo en la Argentina. Se perdió un año completo y no fue por la pandemia del virus, no fue culpa de la pandemia, fue por otra pandemia. Por la pandemia de la borrachera ideológica de un pequeño sector del gremialismo docente, muy chiquitito, y de la debilidad del carácter del presidente que lo permite. Por supuesto, y quiero aclarar que de esta crítica quedan afuera los miles de docentes que aman su trabajo y lo llevan adelante con amor y con compromiso y que además hicieron un esfuerzo descomunal para que los alumnos no pierdan contenido y contención en este año terrible. Pero hay un grupúsculo de sindicalistas ultrapolitizados que condenaron a millones de chicos y los condenaron de por vida. Pareciera ser que solo les interesa mantener su status quo y quedar bien con sus referentes políticos. Lo decíamos recién, la OMC, el UNICEF, el mundo entero está de acuerdo con que no hay que cerrar las escuelas. Debe ser el único consenso internacional hoy, que las escuelas tienen que quedarse abiertas. Todo el resto está en discusión, menos las escuelas, pero acá sí, acá lo seguimos discutiendo. Acá en Argentina insistimos en el capricho político sin ninguna explicación científica ni de sentido común. Un dato, por ejemplo, y vean las imágenes. En la marcha del martes 17, la marcha por el Día de la Militancia, había gigantescas columnas de gremios docentes como UDOCBA, por ejemplo. Ahí estamos viendo las imágenes. No es una opinión, es información pura. Que además, ven ahí, ¿no? Llegaron en colectivos y en micros. ¿No era que el transporte era lo más peligroso de todo? Miren los colectivos. Columnas gigantescas de gente que llegaba en colectivo y de gremios docentes. La pregunta cae de madura. ¿Es peligroso volver a las aulas, pero no es peligroso ir a amontonarse a la puerta del Congreso? ¿Por qué la educación no es una actividad esencial en la Argentina? Las ferreterías, con todo respeto a las ferreterías y además porque son una actividad importante, hay que arreglar cosas naturalmente, fueron esenciales desde el primer día y las escuelas nunca. Parece que no nos importa nada la educación. Condenaron a millones de chicos al peligro de la deserción. Porque además se dan un gobierno que se llena la boca hablando mal de la meritocracia, porque dicen que en realidad el verdadero valor es la igualdad de oportunidades. Y le robaron a los chicos más humildes un año entero. Porque obviamente son los chicos más pobres los que perdieron con la presunta virtualidad. Un año entero de educación perdido representa una caída de 6 puntos del PBI. 6 puntos del PBI. Es prácticamente todo el déficit de la Argentina. Última vez que lo pregunto y hablamos con nuestros invitados. ¿Por qué la educación no es esencial? En nombre del falso progresismo, cerraron las escuelas. Incorporo un elemento a esto de la educación que también fue polémica esta semana, lo dijo mi viejo el martes también, muy contundente porque ocurrió justo ese día. A veces la politización de, insisto, cierto sector menor de una parte de los gremios, no estamos hablando de los docentes, porque eso sería una injusticia y un error. Cierto sector ultrapolitizado de los gremios metió además un concepto terrible o volvió a meter un concepto terrible que es el del adoctrinamiento a los chicos. Entonces, de golpe, el nuevo ministro de Hábitat, Ferraresi, veíamos que utilizaba a los chicos en un acto para que digan lo que él quisiera. En la jura. En el momento, ¿se acuerdan del tema Maldonado? Había docentes que le enseñaban a los nenes que Maldonado había sido... Eso es viejo como el hilo negro. Claro, secuestrado y desaparecido, cosa que claramente no fue así. Hace poco en una pregunta, el martes, en una pregunta para el CBC, un profesor daba por hecho una cantidad de afirmaciones sobre el gobierno anterior que eran simplemente opiniones. Y eran encima en una cátedra de pensamiento científico. Una contradicción increíble. Quiero incorporar el otro tema, el otro disparador que me interesaba conversar con ustedes, que tiene que ver también porque hablamos de dos grupos súper vulnerables que han empeorado su situación en la pandemia. Los chicos, que siempre son vulnerables, las mujeres, como bien trajiste, Mónica, y tomo el concepto y me parece súper importante. Y el último grupo son los jubilados también. Y resulta que en Argentina los jubilados están pagando el ajuste. Y esta es otra mentira colosal de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que
después de anunciar una fórmula que hasta los economistas kirchneristas como Álvarez Agis, nosotros mostramos el jueves pasado, revelaron que era una fórmula muy perjudicial para los jubilados, Santiago Cafiero salió a decir que le iban a aumentar un 5% a los jubilados para que no pierdan contra la inflación. Pero solo el mes pasado, la inflación fue de 3,8%. Y todos los economistas de cualquier pelaje político indican que veremos por lo menos 2 meses más con un 3 adelante. O sea que ya estamos recontra abajo de la inflación. El presidente Alberto Fernández en la campaña prometió que iba a usar el dinero de los bancos para pagarle a los jubilados. Pero lo hizo al revés. Anunció un 20% el primer día de asunción. Sí, anunció un 20% de aumento, pero dijo, la plata se la voy a sacar a los bancos para dárselas a los jubilados. Hizo al revés. Se la sacó a los jubilados para dárselas a los bancos. Pero no lo decimos nosotros, lo dice Guillermo Moreno. Presten atención a este video de Moreno, el polémico Guillermo Moreno, y lo discutimos con Mónica Gutiérrez y Luis Brandoni. Mirá. Se le llenó la boca hablando de los jubilados. Cuando yo le digo el otro día, mira, no tenés perdón de Dios. ¿Por qué no tenés perdón de Dios? Vos le pagaste 19.000 pesos en diciembre del 19. Y salvo que le des un extraordinario, le vas a pagar con el ajuste 19.000 pesos en diciembre del 20. ¿De qué me estás hablando? Vos no sos peronista, sos radical. Así cierra la frase casi como un insulto. Ahora quiero escuchar a Beto sobre este punto. Mónica, ¿el ajuste con los jubilados? Los jubilados están en el fondo del mar en este momento. Hay que decir todas las cosas tal cual son. El sistema previsional está quebrado. Menos del 50% o el 50% de lo que lleva a pagar a jubilados y pensionados no sale de los fondos regulares del ANSES, sino que sale en definitiva de otro tipo de impuestos. Está quebrado. La fórmula de Macri no se iba a poder pagar y seguramente esto de ahora es una miseria. Coincido con vos en que el ajuste es feroz sobre los jubilados. Pensar que un jubilado puede vivir, y creo que el 70% del total está entre 1 y 2 jubilaciones mínimas, el monto, que llega con suerte ahora con el 5% al 19%, es no tener en cuenta nada. ¿Por qué nunca juega ahora, la política? Quiero decir algo antes del 5%, porque después viene todo después va a venir toda una discusión que si la inflación, se acercaron a la inflación o no. Primero, la nueva fórmula no introduce el concepto de la inflación. No está. Razón por la cual... No solo no la tiene, sino que la elimina, ¿no? Partís de una base muy baja y después quedás a la cola de todo. Pero además la inflación no fue del 3,8 fue la inflación general. ¿De cuánto fue, chicos, ustedes que siguen la noticia, la inflación de alimentos? Sí. 4,8 casi. Claro, de alimentos. Y de canasta básica, 5,6. La inflación sobre el precio de los alimentos, siempre en la proporción, es bastante más alta. Entonces, la última, la de octubre, fue del 4,8. En Argentina necesitas ganar 50.000 pesos. Una familia necesita ganar 50.000 pesos para no ser pobre. Sí. Te van a decir que esto es por persona. Te van a decir que es por persona y que el jubilado es una persona. Pero el jubilado necesita más recursos por los medicamentos, por un montón de cuestiones más. Pero además consume, si vos tenés 18.000 pesos por mes en el bolsillo, ¿cuánto de eso lo destinás a alimentos? Todo y no te alcanza. Alimento y medicamentos, no gastan en otra cosa. No te alcanza. La realidad es que que el jubilado, la clase pasiva, quedó totalmente a la cola. También es cierto que el Estado no encuentra cómo pagarlo. Y esta cláusula nueva para dejar contento al FMI, que es de ajuste y todo lo demás, no resuelve la cuestión previsional. Porque hay una única manera de poder pagarle a la enorme cantidad de jubilados, muchos de los cuales se incorporaron sin aportes, en sucesivas moratorias, pues ese es otro tema, que es aumentando la producción, incorporando trabajadores en blanco al mercado de trabajo, incrementando las inversiones, que es todo lo que no va a venir en función del rollo político en el que estamos metidos, donde adentro de la coalición de gobierno traccionan 2 maneras distintas de resolver este tema. Está buenísimo lo que decís, Mónica. Te quiero escuchar, Luis, también sobre este tema. No, estoy absolutamente de acuerdo. El tema es muy grave y es muy difícil de resolverlo tan y como están las cosas.
porque es la manera orgánica, razonable de resolver el tema de los sueldos de los jubilados. No está funcionando porque la relación entre activos y pasivos está desmoronada, no existe y no se puede sostener de esta manera. Es esto nada más. Preguntita personal, Es todo lo que Beto, puedo decir. porque acá tuvimos que cortar Sí. el video por cuestiones de tiempo, ¿no? Para escucharlos más a los invitados, pero esta frase de Moreno contra Alberto Fernández termina diciendo como un insulto: vos no sos peronista, vos sos radical. ¿Qué te pasa cuando un tipo como Moreno usa la palabra radical como insulto? Y no, me causa gracia. No, es un personaje que no se puede tomar en serio, ni uno ni otro. De modo que no me afecta en absoluto que diga radical como si quisiera decir imbécil o traidor o apátrida o esas cosas que suelen decir. No me afecta en absoluto lo que pueda decir Moreno. Está muy bien. En un ratito hablamos, atención, de Alberto Fernández mandando al psicólogo a un periodista que le preguntó sobre la inseguridad. El escándalo del año, ¿se cae la causa de Cuadernos? ¿Corren riesgo físico los que confiaron en el sistema argentino y se arrepintieron? Esto también es inseguridad jurídica, ¿eh? Esto también aleja las inversiones, porque imagínate, un país que no cumple ni con la ley del arrepentido, ¿qué seguridad jurídica le puede dar a alguien? Y además la pelea entre Alberto y Cristina, que mencionaba recién Mónica. Hoy te contamos sobre Rafecas, que es en este momento el punto que más los separa, el procurador. Pero quiero contarte simplemente algunas cositas más que tienen que ver con lo de Alberto Fernández. Le dijo a un periodista, el presidente de la Nación, que vaya al psicólogo. Alberto Fernández es una persona que, más allá de que lo disimula y está todo el tiempo tratando de tener un tono afable, campechano, ¿viste? Como incluso hasta en el tono de voz, en la manera de hablar, es una persona muy irascible, muy irascible. Tiene rabietas todo el tiempo. Todos los periodistas que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo y hacerle una pregunta, ni siquiera digo incisiva o tramposa, o nada, una pregunta normal, de manual, o por el déficit. Incisiva no estaría mal igual. No, pero por eso te digo, ni siquiera incisiva, una pregunta de manual, de la bolsa de preguntas comunes que se le hace a un primer mandatario. Pero de todo tipo. Mercedes Ninzi en la calle, Luciana Geuna y Maru Dufar aquí en el COS, a dos voces, Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli, me pasó a mí, le pasó a Johnny Viale, le pasó a los periodistas en Córdoba. A cada persona que hizo una preguntita, por ahí un poquito más, a cara de perro, se pudrió todo. Y otra vez hay una rabieta inexplicable del presidente. El colega Javier Díaz le preguntó, con un respeto, pero de ahora van a mover el tema, con un respeto, vos lo conoces a Javier Díaz, ¿no? Porque laburaste mucho tiempo en América. Un respeto, Javier Díaz, un tipo que hace muchos años que viene laburando, un tipo serio, respetado. Con un respeto, le preguntó por la inseguridad. ¿Está mal preguntar por la inseguridad? Es en todas las encuestas la principal preocupación de los argentinos. Fíjense. Hay una sensación de que se va por caminos diferentes en materia de seguridad, inclusive de imputabilidad, y también es parte de la pregunta que quiero hacerle, teniendo en cuenta que hay muchos menores de 18 años que están cometiendo los delitos más graves, tiran por matar. Quiero saber una opinión respecto de esto, presidente. Yo sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar es que lo hable con su psicólogo, eso me llega a mí. Y sobre sus sensaciones yo no puedo hacer mucho, porque son sensaciones suyas. Wow. Lo mandó el psicólogo, Javier Díaz. A algunos los mandó a estudiar, a otros los mandó a leer, ahora te manda el psicólogo. ¿Por qué está tan enojado el presidente? ¿Con quién está tan enojado? ¿Está mal preguntar por la inseguridad? ¿Está mal sentir miedo por tu familia? ¿Tenemos alguno de los tapes perdón, unos tweets de Alberto Fernández? Porque antes de ser presidente, él ya mostraba este carácter. A cualquiera que le hablaba por las redes le decía estúpido, forro, pelotudo, imbécil. Y ahora como presidente, lo dijo la semana pasada, esto lo digo para los imbéciles que después dicen tal cosa. Cada tanto dice, porque los estúpidos que opinan tal otra, los imbéciles, los tarados. Es un nivel de enojo importante.